¿Qué tal? Los saluda Benjamín Sepúlveda Hernández desde su programa Camino hacia la Perfección del Amor. Hablar del camino hacia la perfección del amor es hablar del camino o los caminos que nos llevan a Dios. Ya que dice San Juan que Dios es amor y sabemos que todo lo que procede de Dios es perfecto. Por eso, en este programa siempre meditamos temas que nos conducen por este camino que termina en Dios. El día de hoy vamos a terminar la revisión de un medio externo para ir a la santidad o a la perfección, que son las lecturas y pláticas espirituales, y vamos a empezar a revisar luego un medio interno que nos lleva a este mismo objetivo de alcanzar la santidad o la perfección, que es el deseo de la perfección. Voy a empezar pues a revisar parte de lo que hemos expuesto para terminar el apartado de las lecturas y pláticas espirituales como un medio externo para santificarnos. Dijimos la vez pasada que las lecturas y pláticas espirituales son complemento y prolongación de la dirección espiritual, porque realmente una dirección escrita y una plática es una dirección oral hecha para varias almas a la vez. Pues hablamos de cómo la Sagrada Escritura es la lectura espiritual por excelencia que podemos tomar. Ahí encontramos las enseñanzas y ejemplos de nuestro Señor Jesucristo, y es así que podemos entender en qué consiste la humildad, la mansedumbre, la paciencia, la tolerancia, las injurias, la virginidad, la caridad fraterna, llevada hasta el sacrificio de uno mismo. Si no hubiéramos leído y meditado los ejemplos, juntamente con las enseñanzas de nuestro Señor sobre dichas virtudes, jamás hubiéramos podido entender en qué consistían estas. También vimos cómo, apoyándonos en los hechos de los apóstoles y las epístolas, encontramos ahí un medio excelente para ver las enseñanzas de Jesús, pero ya vividas, ahora sí, por sus discípulos. Y ahí están expuestas y comentadas, acomodadas a las necesidades de los fieles de aquellos tiempos, a las que se encomendó el cuidado de continuar la obra de Jesús. Y nosotros, siguiendo ese ejemplo, las adecuamos a nuestra propia realidad, a nuestra propia necesidad, ya que Cristo siempre es actual. La iglesia siempre es nueva, siempre es naciente, y nosotros siempre tenemos un Cristo actualizado. En cuanto al Antiguo Testamento, dividido en tres partes, los salmos, los libros sapienciales y los libros históricos y proféticos, se puede decir que el Salmo ha sido el manual por excelencia de todos los tiempos. Lo mismo estaba en la mesa de gente sencilla y pobre que sobre el reclinatorio de los reyes. Y es un libro de oración que nos permite despertar en nosotros afectos y sentimientos, ya sea de admiración, de adoración, de temor, de agradecimiento, de amor, de súplica, de invocaciones para cada circunstancia, solicitud de apoyo a la justicia divina cuando andamos también en el dolor, cuando tenemos contrición por nuestro pecado y cuando debemos humillarnos, cuando tenemos necesidad de sentir la esperanza, el perdón de la miseria, etcétera. Siempre hay un tema en los salmos que nos permiten elevarnos en oración por medio de ellos. También los libros sapienciales
al ser leídos dan mucho provecho a las almas, pues en ellos están las enseñanzas maravillosas de la sabiduría increada que es Dios mismo, que nos invitan a llevar siempre una vida perfecta. En cuanto a los libros históricos y proféticos, pues nos sirven para ver la acción providencial de Dios sobre el pueblo escogido, para preservarles de la idolatría y del pecado y atraerlos hacia Él. Lo mismo sucede pues para nosotros al leer lo que dice ahí, cuando diga Moisés, es a ti a quien te lo está diciendo. Sustituye el nombre de Moisés y las circunstancias de Moisés, de su vida, y adecúalas a tu propia vida. Y es a ti a quien te está hablando directo el Señor. Bien, en cuanto a los místicos, los santos que escriben los libros espirituales, Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, Scupoli, Tomás de Kempis, Osuna, San Francisco de Sales y tantos autores místicos, autores espirituales, pues es conveniente leerlos porque ellos son maestros que poseen y han practicado la ciencia de los santos, que es la ascética. La ascética es una parte de la teología moral que estudia precisamente esos caminos hacia la perfección, hacia la santidad. Ellos la vivieron y nos hacen entender y saborear los principios y reglas de la perfección. Nos estimulan pues y nos convencen sobre la obligación de aspirar a la perfección y nos dan los medios que para ellos fueron útiles. Y cuando nos damos cuenta que es un humano ya practicando las enseñanzas de Jesús, pero un humano con todas las imperfecciones e inclinaciones que llevamos todos, nos incentivamos y concluimos que sí se puede, que todos estamos llamados y podemos lograrlo poniendo lo que debemos de empeño para este propósito. En cuanto a las pláticas espirituales, pues estas ya son un traje a la medida, ya que el conferencista siempre las va a acomodar a las necesidades especiales de los oyentes, porque están compuestas expresamente para ellos. Los que llevamos la palabra de Dios y somos invitados constantemente, pues a retiros espirituales o conferencias, siempre nos informamos bien del auditorio. Si es un movimiento eclesial, ¿cuál es su carisma? ¿Cuáles son las virtudes que deben exacerbar para crecer al Señor? Y hablamos directo a su necesidad, con la iluminación, claro está, del Espíritu Santo. Pues bien, las pláticas espirituales tocan en una forma más viva y realista las necesidades de su auditorio, y en igualdad de circunstancias mueven más que los propios libros. El libro tiene la ventaja que es un maestro que siempre que quieres vas y te asomas a él, pero una plática hace más efecto en el auditorio que el libro mismo, porque ahí interviene la mirada, el tono de voz, el gesto, la acción oratoria y el carisma del predicador, que pues la suma de todo esto le da más realce a lo que dice. Pero para que haya una eficacia auténtica en la plática espiritual, en la conferencia, en la predicación, el predicador se tiene que preparar apoyándose en las mejores fuentes sobre lo que va a hablar y que esté convencido de lo que dice y le pida a Dios que bendiga y dé fuerza a su palabra. Y claro, los oyentes tienen que estar también bien dispuestos en recibirla. Es el binomio. Uno es ungido en su palabra y el otro es ungido en su oído
y en su corazón. Pero ambas acciones son obras del Espíritu Santo. Dice San Pablo, no hay palabra ni testimonio sino en el Espíritu Santo, por el poder del Espíritu. O sea, la palabra penetra no por retórica humana, no por sabiduría humana, sino por el poder de Dios. Y si ha de dar fruto, es que esa semilla que sembró el sembrador, quien la hace germinar es el poder de Dios. Entonces, para que haya testimonio y se transforme esa palabra en acción, es el propio Espíritu Santo el que la hace germinar con su poder. Pues para sacar provecho de las lecturas y pláticas espirituales, debemos tener algunas disposiciones. Y es el complemento de lo que quiero hablar para terminar este tema. La lectura espiritual tiene por fin preparar nuestro espíritu hacia la oración. Y además es una forma ya de hacer oración, porque el leer un pasaje de la Escritura de acuerdo a la orientación de la Lectio Divina, hay que leer sacando los puntos doctrinales esenciales, subrayarlos, tomarlos, luego leer, releer, hasta entender bien qué dice, luego qué me dice, y luego tratar de sacar un provecho práctico para mi vida que impacte a mi familia, a mí mismo primero, luego a mi familia, a la iglesia y a la sociedad. Estar caminando de esa manera es estar siendo conducido por Dios mismo. Y por medio de estas meditaciones sé qué le gusta, qué no le gusta, y al hacer la ofrenda amorosa del Señor, mi voluntad y mi intención era hacer esto, pero al saber que repruebas esas actitudes, por amor a ti las cambio. Bueno, pues es un diálogo de amor. La lectura meditada ya se convirtió en una elevación del espíritu para dar alabanza a Dios y transformarse uno buscando ser mejor y santificarse. Que ese es, en Crevocra, la definición de la oración. Entonces, nos sirve la misma lectura espiritual, no solo para preparar el espíritu a la oración, sino que ya se llega a la oración misma por medio de esta lectura y nos lleva a hablar con Dios, en donde el intérprete de ese rostro de Dios es el autor espiritual. Pero dije mal porque si se trata de la Sagrada Escritura, el autor es Dios mismo, que ilumina la inteligencia de un hombre, de un profeta, para que escriba los sagrados textos. Entonces, hablas con Dios, pero siendo interpretado por Él mismo. Nadie conoce a Dios, sino Dios mismo, y dado a conocer su rostro por Él mismo. Estamos terminando de ver uno de los medios externos para ir a la santidad, que son las lecturas y pláticas espirituales. Y antes de ir a la meditación musical, hablábamos de las disposiciones que debemos tener para sacar un buen provecho de las lecturas y pláticas espirituales. Pues se requiere de mucho espíritu de fe para ver al mismo Dios en la persona del escritor o del predicador. Un predicador que se deja conducir por el Espíritu Santo termina sorprendido de que pronunció palabras que no estaban y textos completos
que no estaban en su script, en su proyecto de lo que iba a manejar. Y luego se da cuenta, si Dios lo permite, que no es el objetivo, pero luego a veces Dios permite que se dé cuenta que esas palabras o esos textos fuera de proyecto fueron los que dejaron una huella en las almas. Ahí está pues la acción del Espíritu Santo. Saber pues de que cualquier persona es instrumento del Señor y que el hombre sencillo, lleno de fe, abre su corazón para escuchar lo que ahí se dice. Claro, no estoy hablando de improvisaciones, no estoy hablando de impreparación. Es insustituible que sea una gente preparada el que predica. Si no hay el riesgo que diga una herejía, si no hay riesgo de que en lugar de llevar con ortodoxia a su auditorio lo desvíe, que deje semillas que no vienen de Dios en su corazón. Pero bueno, cuando están cumplidas las condiciones de formación, no es por acción de estas que va a quedar la semilla que germina, sino por la obra del Espíritu Santo, que toma de ese esfuerzo humano que Él ha hecho para prepararse aquello que ha de conmover los corazones. Pero todavía más, una palabra que dice el predicador puede producir un efecto diferente en el auditorio que lo escucha, porque la palabra de Dios es un traje a la medida, habla personalmente al corazón. Yo siempre termino alguna conferencia diciendo: Señor, lo que venga de ti, confírmalo y haz que germine. Lo que haya sido una nota humana, bórrala de las conciencias. Que sea tu obra la que se predique, que sea a ti al que se predique. Conviene, decía San Juan Bautista, que Cristo crezca y yo desaparezca. En la medida que el conferencista baja cabeza, es un instrumento más eficaz de la gracia para que el Señor haga su obra. Pues bien, se requiere, decía, mucho espíritu de fe para que el escucha vea al mismo Dios en la persona del escritor o predicador. Pero esta disposición será fácil de conseguir si quien escribe o habla está firmemente convencido de la verdad de la doctrina evangélica y puede dejar sentir que la enseñanza no es suya, sino de nuestro Señor Jesucristo. Siempre los lectores y oyentes deben, junto con el que predica, hacer la oración al Espíritu Santo, pidiéndole la gracia de que les hable al corazón por medio de su Santo Espíritu. Dentro de las cosas que se deben evitar son la curiosidad, que más desea saber de novedades que cosas que edifiquen. Evitar también la vanidad, que quiere conocer las cosas espirituales para luego hablar de ellas buscando ser reconocido. O la vanidad del que predica, que busca el reconocimiento. De hecho, a perder la obra. En cuanto se asoma la cabeza, se acabó la acción del Señor. Mi gloria no la presto a otro, dice la Escritura. Dios rechaza al soberbio y da sus tesoros a los humildes. El que predique, que lleve un espíritu de humildad para que sea eficaz, instrumento de la gracia. Pues bien, debemos también evitar el afán de crítica, que en lugar de sacar provecho de las enseñanzas, las escucha para luego criticar la forma o el fondo. No, pues esta predicación
como que no estuvo bien porque el predicador y que... No, pues si vas con ese afán de crítica, la murmuración y la crítica es algo que ofende a Dios. Hay que tener, sí, sentido crítico, pero constructivo. Y si hay algo que debas decir, díselo, pero con caridad. Cuando la crítica es destructiva, pues no es el Espíritu del Señor el que alienta. El Espíritu Santo es suaviter, es fortiter, es suave pero es fuerte. Es suave como la brisa, dice la Escritura, no se sabe de dónde viene ni a dónde va. Entonces no estremece, no quita la paz. Bien, también una disposición que debemos tener para sacar provecho de las lecturas y pláticas espirituales es tener el deseo sincero de santificarnos, y este es todo un apartado de los medios internos para santificarnos. Es todo un apartado que luego lo voy a exponer al terminar de revisar este medio externo, que son las lecturas y pláticas espirituales. También debemos tener hambre y sed de perfección o santificación y escuchar o leer con atención activa, buscando con avidez la palabra de Dios y aplicándola a nosotros mismos antes que a los demás. Siempre sacaremos provecho si damos oído al predicador interior. Ahí está Dios mismo hablándonos. El Concilio Vaticano II, definiendo lo que es la conciencia, dice que es ese recinto interior que lleva el hombre en su corazón, donde en este santuario se mete a solas a dialogar con su Señor. Hay que estar abiertos a lo que el maestro interior, que es el Espíritu Santo, te va a hablar, la enseñanza que te va a sacar. Te va a decir: hijo, esta es palabra para ti. Revisa tu vida y mira los cambios que puedes hacer. Hay que estar abiertos a que hable. Él siempre habla en el fondo del alma, siempre que queremos escucharlo. Él siempre es respetuoso de tu voluntad. Por eso siempre hay que escuchar con humildad, solicitando la presencia de Él, del Santo Espíritu de Dios, para que ilumine tu inteligencia, tu conciencia, tu voluntad. Por eso se ha de leer despacio. Dice San Juan de Eudes, hay que pararse a considerar, a rumiar, esto es repasar una vez, otra vez, hasta que lo digieras, pensar y saborear las verdades que te tocan más de cerca, para grabarlas más hondamente en tu alma y sacar de ellas actos y afectos. O sea, actos, intenciones, prácticas de realizaciones en tu vida y afectos. Crecer siempre en el amor de Dios, porque son ofrendas que se hacen por amor a Dios. Así, la lección que surge de una lectura o la exhortación que surge de una predicación vienen a ser una oración, porque termina en un diálogo, en un discurso, con una ofrenda práctica de amor. Cuando penetramos en las razones o afectos que leemos u oímos, tanto más deseamos ponerlos en práctica, e interiormente pedimos la gracia para lograrlo. Debemos trabajar también seriamente para comenzar a poner en obra lo que leemos u oímos. A esto se refería San Pablo cuando escribió que no son justos los que oyen la palabra de Dios, sino los que la cumplen.
de buenas intenciones, de gente con buenas intenciones, está plagado el infierno. En el cielo están los que tuvieron buenas intenciones y las llevaron a cabo. Y lo que dice nuestro Señor Jesucristo, que solo los que oyen su palabra y la ponen en práctica dan fruto. Por lo tanto, debemos vivir conforme las enseñanzas que hemos recibido, como algunos santos. Ahorita me acuerdo, por ejemplo, uno de ellos, San Efrén, que volvía vivencia, o sea, practicaba, copiaba todo lo que leía. Todo lo que leía lo hacía vida. Pues ese es el objetivo de las lecturas y pláticas espirituales. Y ahí terminamos este apartado de uno de los medios externos de la perfección, que son las lecturas y pláticas espirituales, para luego pasar a uno de los medios internos ahora, que es el deseo de la perfección. Estamos hablando de los medios generales de la perfección, esto es de la santidad, o sea, los medios que nos permiten alcanzar la santidad. Y estos son comunes, son necesarios, son los mismos para todas las almas que quieran adelantar en ese camino que lleva Dios. Y dijimos, y hemos repetido varias veces, que estos medios, unos son internos y otros son externos. De los medios externos, ya los hemos revisado, está la dirección espiritual, el plan de vida, las lecturas y pláticas espirituales que acabamos de terminar, la santificación de las relaciones sociales que hablamos cuando dijimos, perdón por la redundancia, cuando dijimos sobre la oración permanente, o sea que ya lo tocamos también. Volver una oración todos los actos del día. Esto es santificar nuestras relaciones sociales. Lo que parece que nos aparta de Dios, porque nos separa de los momentos de meditación directa, es un motivo para unirnos con Él cuando estamos ofreciendo por Cristo, con Él y en Él, todo lo que hacemos. Ahí estamos santificando las relaciones sociales. Pues bien, terminado ese apartado de los medios externos, la dirección espiritual, el plan de vida, las lecturas y pláticas espirituales y la santificación de las relaciones sociales, que es convertir en oración todos los actos del día, vamos a revisar ahora un medio interno que nos ayuda a ir a la santidad. Es el deseo de la perfección. Deseo en general, hablando en general, un deseo es un movimiento del alma hacia un bien ausente, lo que lo hace diferente del gozo, que es la satisfacción de la posesión del bien presente. El deseo es aspirar a obtener algo. El gozo, no, pues es la satisfacción de que ya poseo eso que anhelé, eso que deseé. El primer paso que se da para caminar a la santidad es desearla, pero desearla en espíritu y en verdad, con ardor y constancia. Nunca se va a alcanzar lo que no se desee realmente, aunque estés hablando de ella. Quiero ser santo, pero si no tienes un anhelo auténtico, un deseo que te haga sentir esa fortaleza de caminar sin desvíos, sin recaídas prolongadas, que te vas a caer, pues ya lo sabemos. El limón da limones y la humanidad nuestra da pecado. No te alarmes. Toma esas caídas con humildad, levántate.
recuerda a San Pedro, recuerda la vida de San Agustín, que siendo un grande pecador y confesándolo él, lean las confesiones de San Agustín para que vean la franqueza con que habla. Él mismo, uno de sus pecados, por poner un ejemplo, no podía dejar de ver la lucha de los gladiadores romanos, y sabían que eran dos hijos de Dios haciéndose pedazos con las espadas, con los yelmos, que era ilegítimo, y sin embargo ese era una sed imperiosa en él, nutrirse de esas emociones fuertes, pues en fin. Pero tuvo un deseo firme cuando conoció al Señor y lo alcanzó. No es fácil, no es fácil. La pasión dominante es algo con la que se lucha y que nos cuesta un esfuerzo, nos duele, porque no puede perderse, dice un Santo Padre, sin dolor lo que con gozo se ha llevado. La pasión dominante, ese pecado arraigado que nos domina, es algo que hemos acariciado y como que sentíamos que nos daba consuelo, como que tenía su atractivo. Pues quitarlo por medio de la virtud nos va a hacer que nos duele el alma, pero ahí es donde se manifiesta el amor de Dios. Pues bien, el primer paso para caminar hacia la santidad es desearla, pero en verdad, con ardor y con constancia. Recordaba hace un momentito que una de las pasiones dominantes también de San Agustín era la lujuria. Y para que vean lo que duele quitarse una pasión dominante, él con esa franqueza que hablaba a los hombres, hablaba al Señor y le decía: Señor, quítame la pasión del sexo desordenado, pero quítamelo poco a poquito. ¿Cómo ves, Martín? No, pues sí. O sea que ahí se ve cómo cuesta, ¿verdad? Sí, y demasiado. Decía, si me lo vas a quitar de golpe, pues a lo mejor no voy a poder, no quiero fallarte. Ayúdame, ya llévame poco a poquito. Y el Señor dice: o estás conmigo, O contra mí, el que no recoge conmigo, desparrama. Él no dice que hay 3 caminos, No, dice solo que dos. hay 2, uno ancho que lleva a la perdición y uno angosto que pocos caminan y lleva a la gloria. Y a veces pensamos que el ancho lo caminan los pecadores empedernidos y que el angosto, sacerdotes religiosas y almas muy comprometidas, y que hay un tercero por el que vamos todos los demás. Pues qué mentira, eso es un acomodo que hacemos. Entonces, hacerse violencia y estar permanentemente unidos al Señor, siempre se dice esto: cuando ya empezaste en el camino del Señor, no consientas el pecado y jamás vayas a poner la cabeza en la almohada sintiéndote en pecado. No fuera a permitir Dios jamás que esa fuera tu última noche y que mañana, cuando debieras despertarte para irte a tus actividades ordinarias de vida, ya estés en el infierno. Más le valía a una persona dormir con una serpiente venenosa, que lo más que te puede hacer es quitarte la vida física, que dormir en pecado, que te quita la vida de la eternidad. Pues entonces, con ardor, con verdad y constancia, hay que tener el deseo de alcanzar la santidad. El deseo de la perfección se puede definir como un acto de la voluntad que, bajo el influjo de la gracia, aspira sin cesar al adelantamiento espiritual. O sea, la voluntad ahí, mantenida firme por la asistencia de la gracia, aspirando siempre a ir en crecimiento creciente espiritual. Este deseo nace de la acción conjunta, pues, como se ve, de la gracia y de la voluntad. Desde la eternidad Dios nos ama.
y desea por ese amor unirse a nosotros. Con amor incansable nos busca y nos acosa. Dice, mira que estoy a las puertas de tu corazón y toco. Si me abrieras, pasaría y cenaría contigo. Y así como fui sentado a la diestra de mi Padre, te sentaría a la mía. O sea, en cierta forma mendigando tu amor, siempre a la puerta de tu corazón y tocando. Pero dice ahí en el Apocalipsis, en la cita que acabo de leer, o de mencionar porque no la leí, lo que está diciendo, estoy tocando, pero la decisión es tuya. Si me abres, ahí hay un coloquio de amor, hay un diálogo de amor que no termina sino en el cielo. Pero si no me abres, pues en vano voy a estar tocando. Nos busca y nos acosa, como si no pudiera ser feliz sin nosotros. Es una forma de decirlo, pues sabemos que Dios es impasible. En Él no habitan pasiones, que son desviaciones, alejándose de las perfecciones y del amor, ¿verdad? La ira, bueno, pues es una desviación que se hace de lo que debe ser la armonía, la paz, el amor, etcétera, ¿verdad? Y así cada una de ellas. Todas las pasiones desordenadas, pues nos alejan del Señor por eso exactamente, porque es una desviación que hacemos del corazón. Por otra parte, cuando el alma, iluminada por la fe, ve hacia su interior, siente un vacío inmenso que no puede llenar sino lo infinito. Esto es Dios mismo. Decía San Agustín, Señor, hiciste mi corazón para ti, y mi corazón no descansa hasta que descansa en ti. Esa es la condición con que fue creada el alma humana. No haya la paz hasta que se encuentra con el Señor. Y cuando se ha perdido la visión de Dios, se le busca a tientas, a ciegas, y por eso se van a tantas prácticas idolátricas buscando sustitutos de Dios, porque ese vacío que solo Dios llena, al no reconocer, no conocer su camino y su rostro, lo quieres llenar con sustitutos. Pues bien, nuestra alma, dice la Escritura, igual que el ciervo sediento, busca con ansiedad las aguas vivas, o sea, las aguas que corren. No se les olvide que el agua estancada se vuelve putrefacta. Las aguas vivas, corrientes. Así el alma suspira por Dios, por el amor divino y por la perfección. Y como jamás ese deseo puede ser saciado acá en la tierra, sino que quedará satisfecho hasta que lleguemos a la unión con Dios, se entiende pues que ese deseo por poseer a Dios no dejará de crecer a condición de que no le estorbemos. Cuando ya nos metimos en el deseo de alcanzar la santidad, nunca va a dejar de crecer este deseo, ni nosotros de ir en pos de la santidad, a condición que no le estorbemos, que no volvamos a recaer, que no volvamos al vómito, que no volvamos a vivir como carnales, sino como espirituales, como hijos de la luz. Por desgracia, son muchos los obstáculos que pueden apagar o disminuir este deseo. Entre ellos está la concupiscencia, que es la inclinación con que quedamos al pecado después del pecado original de Adán y Eva. Quedamos infestados, heredamos el pecado. Ese pecado original que nos es heredado nos marca con esa concupiscencia, que es la inclinación al pecado. Otro enemigo espiritual terrible es el mundo y el demonio. Ahí están pues
la concupiscencia, la carne, el mundo y sus luces, sus atractivos, que nos desvían, que nos entretienen apartándonos de Dios, y el demonio con su acción siempre vendiendo el pecado, siempre estimulándote para apartarte de Dios entre la primera y segunda venida de Cristo, sabiendo que le queda poco tiempo. No pierde tiempo tratando de arrebatar las almas que pueda. Sobre la concupiscencia podemos decir que es un enemigo interno que llevamos dentro de nosotros mismos, y los otros dos son enemigos externos que avivan el fuego también de la concupiscencia. O sea, colaboran el mundo y la carne, el mundo y el demonio para llevarnos a la carne, avivan el fuego de la concupiscencia. La concupiscencia de la carne es el amor desordenado a los placeres de los sentidos, y se nos acabó el tiempo. Vamos a seguir meditando sobre este tema, que es el deseo de la perfección y que es uno de los medios internos para alcanzar la santidad. Les recordamos pues que esta fue una aportación de Martín Martínez, de Benjamín Sepúlveda Hernández, su servidor. Sigan avivando ese deseo de santificarse. El llamado a la santidad es universal, es para todos. Que Dios los bendiga.